medicina preventiva, maestro en salud pública y doctor en alta dirección y gestión de políticas de salud. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en salud, vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades y fortalecimiento de sistemas de salud. Ha ocupado cargos estratégicos en instituciones clave del sector salud y en organismos internacionales participando en programas nacionales de control de enfermedades, planeación hospitalaria y prevención de infecciones. Actualmente es coordinador médico de la Dirección Médica del ISSSTE y vicepresidente de la Comisión Americana de Salud y Bienestar. Además, destaca también por su sólida trayectoria de docente y académica en posgrado, así como por su contribución al desarrollo de guías normativas y políticas públicas en salud pública, con un enfoque poblacional preventivo, estratégico y orientado a la equidad y el bienestar colectivo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar por aquí. Muchas gracias, Emanuel Urioso Ruiz, por esta iniciativa que va creando redes para fortalecer el conocimiento sobre temas tan interesantes. Y bueno, pues me siento honrado por la posibilidad de compartir en estos pocos minutos la parte de fundamentos y alcances de la salud pública. Espero que tengan a la mano algo de beber, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que tengan al respecto y también algunos comentarios adicionales que ustedes quisieran agregar. Entonces vamos a entrar de lleno con este tema. Vamos con la primera diapositiva. Y bueno, sabemos que la salud se puede categorizar de muchas maneras, pero normalmente cuando nosotros pensamos, y pueden ir escribiendo ahí en el chat si gustan, cuando pensamos en la salud de nuestra población, ¿en qué pensamos? Pensaremos a lo mejor en personas que están en contacto con la naturaleza o estaremos pensando en personas que tienen alguna enfermedad. O quizás estamos pensando en los hábitos saludables, el estilo de vida y demás. Muchas cosas nos pueden venir a la mente. Y vamos a la siguiente diapositiva. Normalmente las personas cuando hablamos de salud, lo primero que les llega, y sobre todo en el ámbito médico, como ustedes que están estudiando justamente esta carrera, pues piensan en enfermedades y piensa uno en enfermedades crónicas, en enfermedades infecciosas, en lesiones, en caídas, en envenenamientos, en accidentes. Y pues bueno, es un enfoque que se le da y este cuadro que vemos aquí es un panorama acerca de cómo se están moviendo las enfermedades de acuerdo a su carga global. Y vemos aquí en azul, que son las enfermedades crónicas, el tamaño del cuadro, entre más grande, más porcentaje de carga de enfermedad produce. Este caso es para México y para muertes. Entonces vemos aquí que los grandes de producción de muertes son las enfermedades crónicas. Vemos aquí la enfermedad renal, diabetes, cirrosis, enfermedades cardiovasculares y un montón de enfermedades oncológicas. Luego en verde también vemos la parte de lesiones o accidentes y donde se incluye también pues violencia. Y finalmente la parte roja y naranja que vemos las enfermedades infecciosas y materno-infantiles. Entonces, normalmente, cuando alguien quiere hablar de salud, empieza a pensar. Vemos por aquí, por ejemplo, Misa que pone obesidad y diabetes. Y es normal pensar de esta manera porque es lo que vemos día con día. Vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Vemos aquí cómo se han movido las enfermedades a lo largo de los años en una comparación de 1990 hacia el 2019. Podemos observar que algunas de estas enfermedades han cambiado de puesto entre, por ejemplo, vemos aquí diabetes y enfermedad renal crónica. En 1990 se encontraba en el puesto 5 y en el 2019 sube al puesto número 2. Vemos otras que han tenido saltos más grandes, como los desórdenes neurológicos que estaban en el 14 y posteriormente subieron al 7. Vemos otras que sí se han reducido y de esta manera observamos que las enfermedades infecciosas han ido hacia la baja y las enfermedades crónicas y lamentablemente en este caso la violencia han
aumentado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver otra diapositiva donde observamos el avance de las enfermedades crónicas, que yo recomiendo que las conozcamos como condiciones de salud crónicas, quitando ese estigma de enfermedad y poniéndola en el lugar de una condición de salud. Vemos en los diferentes países su incremento. En algunos países no se ha incrementado de una manera muy desproporcionada, pero vemos el caso de México que ha tenido esta tendencia a que desde 1990 ha ido incrementando, incrementando, incrementando. A pesar de todos los esfuerzos y de los avances de la medicina moderna, bueno, pues estas siguen en constante incremento. Vamos a la siguiente diapositiva. Me gustaría proponerles que ahora cuando pensemos en salud, lo pensemos no nada más desde el concepto de enfermedad, ni tampoco del que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Recordarán en las primeras clases de la carrera nos dicen, la salud es el concepto de un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de una enfermedad. Sin embargo, este concepto, al ampliarlo y volverlo multifacético, nos damos cuenta que incluye otras cosas, como los recursos internos y externos para lograr una buena vida, que incluya los recursos sociales, personales y las capacidades físicas. Es decir, que con este estado completo de bienestar involucre que las personas puedan hacer su autorrealización de la forma que ellos deseen. Por lo menos este concepto de salud individual, pero ahora en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo este se expande hacia otros conceptos. En, en el centro tendríamos la salud individual. Por- Posteriormente, cuando estos individuos se interconectan en una persona, en un entorno que tiene condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales, estamos hablando de un concepto que conoceremos como salud pública. La salud pública hace referencia entonces a la salud, pero visto de una manera poblacional. Ahorita adentramos en detalles. En la siguiente capa de este círculo nos encontraríamos con la salud global. Y esto es cuando la salud pública trasciende las fronteras geográficas delimitadas. Por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos y con Guatemala. Cuando los temas que atañen a la salud son de interés para más de un país, estaremos hablando de conceptos de salud global. Posteriormente viene otro concepto que sería la siguiente capa, donde nosotros involucramos la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Estos tres puntos los juntamos y se crea una corriente que se conoce como One Health, una sola salud. Viendo desde esta forma todas las enfermedades, por ejemplo, enfermedades transmitidas por vector como dengue. Nosotros, bueno, tendremos que ver el reservorio, el huésped y el ambiente para que se produzca esa enfermedad. Si no fuera por el mosquito, seguramente no tendríamos esta enfermedad. Y finalmente, la última capa engloba todo aquello que tiene que ver con la salud de nuestro planeta. Los límites planetarios como la acidificación de los océanos, la capa de ozono, que son ciertos límites que al producir la industrialización, los cambios en la forma que se mueven las personas, pueden llegarse a romper, pueden reducir la biodiversidad, pueden hacer eh, daños a la salud desde un punto de vista planetario. A esto se le conoce como salud planetaria. Y entonces podemos ver que no son continuos, sino son bidireccionales. La salud del planeta afecta a mi salud individual. Si hay cambio climático, muy probablemente voy a tener mayor propensión a desarrollar enfermedades infecciosas ante una inundación, a tener enfermedades crónicas no atendidas en caso de un desastre por a lo mejor un terremoto, un tsunami,
a lo mejor no tendría acceso a los servicios de salud y demás. Entonces, cada uno de estos niveles de salud es fundamental para la salud individual, que es aquella que atañe justamente a la carrera de los médicos, pero que tenemos que expandir nuestro horizonte y ver qué hay más allá. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos los principales conceptos a lo largo de los años de salud pública. Vemos que en 1920 Wislow hablaba acerca de qué es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud. Pero aquí el punto clave que pone Wislow en el radar es los esfuerzos organizados de la comunidad. Posteriormente, vemos, por ejemplo, en el 2002, la Organización Panamericana de la Salud menciona que es la práctica social que busca mejorar la salud de las poblaciones mediante acciones colectivas. Entonces ya tenemos tres puntos importantes: práctica social, mejorar la salud y acciones colectivas. Y finalmente, en el 2025 vemos otra de las definiciones que nos hace ver qué es la salud pública. Es una disciplina que busca promover y proteger la salud de la población a través de políticas, esto es importante, esfuerzos organizados, sistemáticos, ahí agregaríamos quizás basados en la evidencia, para garantizar el derecho a la salud, que incluye todas estas dimensiones, que pueda yo tener acceso a servicios de salud, que estos sean de calidad, que tenga los medicamentos necesarios, que el personal esté capacitado, que pueda vigilar los problemas ambientales, epidemiológicos, entre otros. Y entonces podemos ver ahora en la siguiente diapositiva, por favor, que podemos dividirlo porque entre los términos que hemos encontrado y entre las diferentes especialidades nos podemos llegar a confundir. Y vamos a trazarlo de esta manera. Vamos a clasificar salud individual y enfermedad individual. Luego, comunidad en salud y enfermedad en comunidad. Vamos a ver ahora si le damos una más, algunos de los puntos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, terminando la carrera de medicina se puede estudiar la especialidad en epidemiología. Vemos ahí en el cuadro que menciona epidemiología, vemos que la epidemiología, su fundamental campo de acción es comunitario, pero basado en enfermedad y en la búsqueda de la magnitud de la enfermedad, la carga global de la enfermedad, la vigilancia de la enfermedad. Y sí tiene una parte de salud individual y una parte de salud comunitaria, pero es pequeña. Vemos otro concepto que es también otra especialidad que pueden hacer bien, que es la medicina preventiva, y vemos que la medicina preventiva abarca una gran parte de salud comunitaria, otra parte de enfermedad comunitaria y una parte pequeña de salud individual y enfermedad individual. Fíjense cómo estas dos ramas se cruzan en ciertos puntos y llegan a ser muy parecidas. Y bueno, promoción de la salud, que hay también una carrera en licenciados en promoción de la salud, que se enfoca principalmente nada más en la parte comunitaria. Y bueno, finalmente vemos la salud pública, que involucra toda la parte comunitaria de la salud y la enfermedad en su conjunto. Creo que con este esquema queda bastante claro. Vamos a la siguiente, por favor. Y no dejar de mirar siempre que nosotros tengamos una persona frente a nosotros, la parte de los determinantes sociales de la salud. Este es uno de los modelos más antiguos. Vamos a ver ahorita que ya han evolucionado, pero podemos observar cosas bien interesantes. Normalmente nosotros nos enfocamos desde la medicina en la parte de el centro, que serían los factores como edad, sexo, factores físicos, factores genéticos. En algunos casos todavía ampliamos un poquito y revisamos los aspectos de estilo de vida: sedentarismo, nutrición e hidratación, sueño, conexión social, abuso de sustancias y manejo de emociones. Sin embargo, a veces ya no nos alcanza ni el tiempo ni el panorama para identificar
que existen redes sociales y comunitarias. Esa persona está interactuando con otra y esa con otra, y a lo mejor alguna de estas personas le provoca una lesión por arma de fuego a la otra, y eso es lo que la llevó al hospital. Entonces, vemos que hay una interacción entre muchas otras personas. Pero si vamos todavía más allá, esta interacción está determinada por factores macro, como la vivienda, el agua y el saneamiento, el desempleo, la educación, entre otros. Y finalmente, estos a su vez son parte de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que están ejerciendo fuerza hacia las capas más internas y que finalmente llegan a nuestra salud individual. Vamos con la siguiente, por favor. Fíjense, estos determinantes sociales tienen su relación muy directa con los factores de riesgo de enfermar. Por ejemplo, vemos ahí falta de acceso al agua potable en la parte de abajo y vemos cómo falta de acceso se traduce en factores de riesgo y después en enfermedades. Igual para el hambre extrema, para la falta de instrucción primaria, para la falta de igualdad, etcétera. Entonces, todos estos determinantes se traducen en factores de riesgo y después se traducen en enfermedades. Vamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, este es el modelo de determinantes de la salud y equidad en salud se propone por la Organización Mundial de la Salud durante el año 2025. Y nos damos cuenta que la equidad en salud es el conjunto de todos estos determinantes sociales estructurales que van creando nuestras condiciones de vida diaria. Si, por ejemplo, hay una guerra, obviamente todas mis condiciones diarias de la vida van a cambiar. Si hay nuevas reformas a la ley de salud, hay cambios en la ley de educación, hay estreno de una nueva inteligencia artificial que puede procesar a lo mejor muchos datos de radiografías, pues bueno, todas pueden ser hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero aquí lo importante es que estos factores determinan nuestras condiciones diarias y esto determina que haya equidad en salud. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces yo les invito a que cuando hablemos de salud pública, involucremos también todas estas dimensiones del bienestar propuestas por la OCDE y vemos aquí que tenemos que ver la vivienda, los ingresos, el empleo, la educación, el compromiso cívico, la seguridad, etcétera, porque todas están muy relacionadas directamente. Si la persona no tiene acceso a una vivienda digna, seguramente va a tener mayor número de enfermedades infecciosas. Si la persona perdió empleo, a lo mejor va a tener factor de riesgo para depresión o ansiedad, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, mirar este conjunto que refleja las 9 distintas dimensiones del bienestar para integrarlo cuando veamos a nuestro paciente. Vamos a la siguiente. Una más, por favor. Y entonces podemos ver que los estados dicen que depende más la esperanza de vida de donde yo vivo que cómo vivo, porque muchas veces donde vivimos, eso determina cuánto vamos a vivir. Vemos algunos estados aquí de México, por ejemplo, Oaxaca, cada una de esas ramitas significa qué tan alto es su nivel de esa esfera de bienestar que veíamos en la diapositiva anterior, y vemos por estado cuál es la que tiene mayor calidad en cuanto a las dimensiones del bienestar. Y también por eso podemos explicar muchas causas de enfermedad. Vamos a la siguiente. Entonces, para llevar a casa, porque seguramente en algún momento se van a topar con todos estos conceptos y después de esta charla seguramente nunca más los van a confundir, tracemos estos conceptos desde este esquema que se llama la salud en el río de la vida. Este esquema nos habla que existen diferentes niveles. Por ejemplo, hasta arriba tenemos la promoción de la salud. Bueno, vamos de abajo hacia arriba porque ustedes están estudiando justamente medicina y vemos aquí donde cayó el monito,
estamos hablando de la atención curativa. Generalmente los médicos eso es lo que hacemos, nos enfocamos en la atención curativa, personas que ya están eh, teniendo un dolor, teniendo signos o síntomas que les hace ir hacia los servicios de salud. Ahí es cuando actúa la atención curativa. Bueno, pues antes de que caigan en esta atención curativa, hay muchos otros pasos. Vemos, por ejemplo, la protección a la salud, que es como esa red para evitar que las personas que ya empiezan a tener un factor de riesgo no caigan en la enfermedad y, bueno, desemboquen en una necesidad de atención y esperemos no, o en una muerte o algo parecido. Luego está la prevención, donde no necesitamos esa red porque en prevención tomamos participación. Y bueno, la persona, fíjense que lleva sus salvavidas, entonces hay una corresponsabilidad de la persona y también de del sistema de salud, de los médicos, de enfermería, de nutrición, etcétera. Luego, la educación en la salud. Vean cómo esa persona está aprendiendo a nadar y con apoyo, obviamente, de nuestra red y de nuestro sistema de salud, nosotros podemos apoyar a hacer esta educación, este aprendizaje a nadar. Y la promoción de la salud son personas que se encuentran empoderadas, activas y que buscan, y bueno, saben nadar, saben conducirse y también buscan esa respuesta social, donde no solo es yo ya sé cómo cuidarme, sino que buscan ayudar a otros a cuidarse de esa misma manera. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, resumiendo, protección es esa intervención que se enfoca en evitar los riesgos de enfermar y nos habla de colocar las barreras en este río para evitar que la persona caiga en la necesidad de atención curativa. La prevención es una intervención activa donde la persona y el médico se involucran. Vamos a la siguiente. Y existen diferentes niveles de prevención. Podemos ver ahí el nivel preliminar o primordial que habla de producir salud, como la creación de ambientes saludables. Imaginemos que vamos a construir un parque en una comunidad donde había mucha delincuencia y ponemos seguridad y iluminación. Eso es construir ambientes saludables y es promover la salud. Desde el enfoque de la salud ontogénesis. La prevención primaria nos habla de evitar la ocurrencia de enfermedad, como las vacunas, que disminuyen los riesgos de una enfermedad grave y que nos anticipamos a el contagio. La prevención secundaria nos habla de detectar y reducir la gravedad. Por ejemplo, un tamiz neonatal que derive en una identificación temprana de su diagnóstico y una referencia al especialista de manera oportuna. En la parte terciaria nos habla de reducir el daño de la enfermedad, como es el apoyo funcional o la rehabilitación. Y la parte cuaternaria nos habla de evitar el daño que el mismo personal de salud hace, quizás cirugías por falsos positivos o infecciones asociadas a la atención de la salud. Y se puede llegar a describir un nivel quinario que sería la prevención de riesgos metasanitarios, como pandemias, desastres, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. El otro concepto importante que decíamos, educación para la salud, es enseñar a las personas a nadar, a tomar sus propias decisiones, contando con el apoyo de los profesionales de la salud, desde tres enfoques: aptitudes, actitudes y conocimientos, es decir, cerebro, boca y manos. Vamos a la siguiente, por favor. Y la promoción de la salud, donde identificamos dos componentes: la educación para la salud más las acciones sobre los determinantes sociales, que son los que veíamos en el de los círculos. Es decir, una persona que promueve la salud busca influir en sus políticas, en la educación, en la vivienda, en el empleo. Son activistas sociales. Y esto también es obra de la salud pública. Una más, por favor. Y entonces nosotros podemos englobar qué hace la salud pública bajo estas funciones esenciales. Existen cuatro grandes grupos. Evaluación, y evaluación tiene
tres acciones esenciales: monitorear y evaluar, es decir, dar el seguimiento y buscar en periodos de tiempo bien específicos cómo vamos con mis políticas públicas, cómo va funcionando, debo realizar cambios, qué debo hacer. Luego, la vigilancia y control de gestión de riesgos, vigilancia epidemiológica, controlar riesgos sanitarios, etcétera. La investigación y la gestión del conocimiento. La salud pública tiene que estarse renovando constantemente y buscando nuevas áreas de investigación para mejorar los sistemas de salud, mejorar las relaciones intersectoriales, mejorar la diplomacia, la geopolítica y demás. El desarrollo de políticas que nos habla que la salud pública pues también se debe encargar de hacer cambios legislativos a través de las cámaras como el Senado o como diputados, hacer estos marcos regulatorios, a lo mejor para un nuevo medicamento, para la investigación clínica, hacer políticas en salud como la implementación de un nuevo programa de hidratación oral, etcétera. Y la participación y movilización social, que nos habla acerca de cómo nosotros nos involucramos una persona con otra y nosotros, a través de intervenciones, movilizamos la comunidad para promover la salud. También la asignación de recursos, que nos habla del cómo se van desarrollando nuevos recursos humanos, la profesionalización de nuevos, de personal médico, personal de enfermería, a lo mejor la creación de una nueva especialidad médica, etcétera. Medicamentos y otras tecnologías, no solo es la regulación, sino poder comprarlas y distribuirlas de una manera adecuada. Y el financiamiento que se requiere, pues bueno, para operar todos los sistemas y también las otras acciones esenciales. Finalmente, el acceso, que nos habla de que podamos nosotros llegar y recibir con calidad y oportunidad los servicios integrales de salud, que se puedan hacer intervenciones sobre factores contextuales que eran los que veíamos antes. Por ejemplo, una persona que a lo mejor vive en un cerro y debe llegar hacia su hospital, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estas personas puedan llegar a recibir la atención? Y el abordaje de los determinantes sociales, abogar, conducir, hacer intercambio intersectorial. ¿Por qué? Porque la salud pública no es de un sector, es de muchos otros sectores. Si solo los profesionales de la salud pública fueran médicos o de enfermería o de nutrición, sería insuficiente. Por eso vemos en este campo que hay antropólogos, hay sociólogos, hay políticos, hay contadores, administradores y demás que estudian salud pública, porque se requiere la multiprofesionalidad. Vamos una más, por favor. Y entonces nosotros ya estamos mirando las cosas donde antes veíamos lo individual, que hablábamos a lo mejor de administración de medicamentos, de pruebas de detección de glucosa, de tamizajes, etcétera. Ahora miramos lo poblacional. Vean cómo ahí vemos personas practicando yoga a la luz del día, donde podemos ver que 40, 50 personas se están beneficiando de una intervención que va a ayudar a su salud. Vemos también que una persona ahí se encuentra analizando bases de datos para tomar decisiones. Vemos personas que se están organizando para salir a campo y vemos también una fotografía del Senado de la República haciendo alusión de que se puede intervenir sobre la legislación en materia de salud. Vamos una más. Entonces, antes, bueno, en su caso, ahorita ustedes están aprendiendo que, bueno, existen ciertas guías de práctica clínica, ciertos protocolos nacionales de atención y que hay ciertos algoritmos para el tratamiento de enfermedades. Entonces, si tiene bajo riesgo o alto riesgo, yo tomaré esta decisión y a lo mejor administraré medicamentos o algunas intervenciones. Eso es desde la perspectiva individual. Vamos a la siguiente. Cuando se mira desde la salud pública, nosotros tenemos que ver de esa enfermedad cuál sería el mejor entorno para que se pueda prevenir, qué medidas de educación se necesitarían, qué pruebas de tamizaje, cómo acercamos los servicios de salud,
cómo hacemos el mapeo de procesos, cómo evaluamos que los programas los estamos haciendo bien, etcétera. Vamos a ver otro ejemplo y vemos aquí otro algoritmo que nos habla de desnutrición en niños menores de 5 años, donde los clasificamos en leve, moderado y grave. Bueno, eso desde la perspectiva individual. Vamos a ver ahora en la siguiente, desde la perspectiva de la salud pública, pues tenemos que ver qué estudios necesitamos para generar nueva evidencia, qué necesitamos revisar de la evidencia que ya existe, de cómo diagnostico a mi población que tiene desnutrición, pero no desde la parte clínica, sino qué está pasando en esa comunidad que mis personas están desarrollando desnutrición. La vigilancia epidemiológica. A lo mejor se están enfermando más de enfermedades diarreicas agudas por sus condiciones de desnutrición. Pues tenemos que vigilarlo, tenemos que gestionar la calidad, la planificación de los abastos de medicamentos necesarios, crear la interacción con otros sectores, pues a lo mejor necesitan que venga aguas del municipio y meta agua potable, o necesitamos que el programa social eh, que propicia cierta cantidad de dinero, pues le apoye para que puedan comprar los alimentos básicos. Vamos una más, por favor. Y existe otro concepto que decía, que platicábamos, que es como el hermanito de la salud pública, que es la medicina preventiva, que esta es una especialidad en México que se entra por vía ENARM y se estudia en el Instituto Nacional de Salud Pública en conjunto con la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar, que depende de la Secretaría de Salud. Entonces, la medicina preventiva es la interacción del médico en el contexto de la salud pública. Vamos a detallarlo un poquito en la siguiente. Imaginemos este árbol, podemos ver que en las hojas de arriba tenemos el campo de acción de la medicina. Actuamos sobre infecciones, sobre artrosis, sobre autoinmunidad y ahí cada hojita tendrá a lo mejor diferentes especialidades. Y luego existe en el tronco las disfunciones fisiológicas, que este es campo de acción de la parte de la medicina funcional. Y luego abajo tenemos los factores que impiden la sanación, que son en su mayoría factores asociados al estilo de vida, que son campo de estudio de la medicina de estilo de vida, de psicología, de nutrición, de medicina ambiental, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá sus campos, así como arriba hay especialidades, abajo también hay ciertas otras ramas que se involucran. Y bueno, ¿dónde entra la medicina preventiva? Vemos la siguiente diapositiva. La medicina preventiva sería como ese terreno, esa tierra que existe entre un árbol y otro árbol, porque ya no lo vemos de una manera individual, sino lo estamos viendo en el conjunto de las poblaciones de esos árboles. Ahí ese es el campo de acción de la medicina preventiva. Y bueno, en la siguiente podemos ver cuál es el campo de acción de la salud pública. No solo es el conjunto de árboles, su tierra, sino también en dónde están interactuando. Vemos ahí que están interactuando, a lo mejor ese edificio tiene que ver con la construcción de espacios verdes. El otro edificio tiene que ver con la iluminación. Y luego estamos interactuando también con el cielo, las nubes, las personas que cruzan ahí. Entonces, la salud pública ve todos los otros determinantes. Es como expandir aún más la medicina preventiva. Vamos a la siguiente. Una más, por favor. Les quiero platicar un poco acerca de esta especialidad porque a lo mejor algunos de ustedes en algún momento pues estarán pensando entrar o no entrar a esa especialidad. Y bueno, ahí aprenderán cómo diseñar, operar y evaluar desde la perspectiva poblacional, no individual, los programas, proyectos, acciones de carácter preventivo y de promoción a la salud. Vamos una más. Donde aprenderán a cómo yo debo crear mi proyecto para influir a lo mejor en un hospital, en una comunidad o en todo un país. Luego aprenderán cómo operarlo, cómo ejecutar las acciones para llevarlas a cabo. Luego, cómo evaluar, medir si voy bien o no. Y bueno, verán también la parte de prevención individual, que también se ven conceptos de vacunación,
la parte de promoción, acciones, cómo hago que las personas, si yo voy a hacer una intervención, cómo comunicar los riesgos, cómo hacer el cambio de comportamiento, cómo debe ser la relación entre los otros sectores, etcétera. Vamos una más. De esta manera se establece pues cierto ciclo de cómo yo lo voy creando, desde donde yo diagnostico a mi comunidad, analizo la información, diseño intervenciones, las ejecuto y las evalúo. Y por ahí les coloco pues algunas de las materias teóricas que se llevan al llevar este programa de especialidad, donde vemos que epidemiología y bioestadística pues son herramientas de la medicina preventiva y de la salud pública. Vamos una más, por favor. Entonces, entremos para resumir cómo, vamos una más, que la salud pública tiene que ver con todo este campo de acción. Vemos aquí fotografías de personas que están recolectando, que son justamente acciones que se realizan durante esta especialidad. Vemos que están recolectando muestras de vectores para después analizarlos en el laboratorio y después informar a la población y después buscar la resolución o necesidad de una política pública para el control de vectores. Entonces se revisa desde lo eh, básico, de lo molecular hasta lo poblacional. Una más. Otros ejemplos, intervenciones comunitarias como estimulación cognitiva de las personas mayores, promoción de la actividad física, promoción de la recreación, reuniones intersectoriales. Vemos por aquí una fotografía de un centro de atención para personas mayores, donde se entabló una relación con el Banco Interamericano del Desarrollo para la creación de este centro. Y vamos una más. Entonces, llevarse este mensaje a casa, donde hablamos de que la medicina es una sola, no queramos desligar la medicina de todo lo que nos rodea. Por ahí dicen que el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe, y se van a dar cuenta que al final de cuentas, pues es cierto, y que la salud es global, no es de una sola persona, sino de todo nuestro planeta. Y posiblemente, pues conforme vaya creciendo el conocimiento, pues hablemos de cambios que tienen que ver con el eje de la Tierra y cómo influye en nuestra salud. Por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Hay ciertas enfermedades que aparecen bajo diferentes ciclos de luz y de oscuridad. Y bueno, ¿qué pasará más allá? Quizás la medicina después se expanda a algo más del sistema solar y veremos a dónde nos llevan estos horizontes. Una más, por favor. Entonces les dejo con esta frase antes de abrir el foro a preguntas, y es mirar profundamente en la naturaleza. Cualquier problema, ya sea obesidad, hipertensión, lupus, veamos qué hay profundamente en la naturaleza de la enfermedad y en el entorno que rodea a la persona, y luego seguramente entenderemos todo mejor y de otra manera. Por lo menos eso es lo que nos decía Albert Einstein, y van a ver que si lo aplican, lo verán desde otra manera. Les dejo también mis datos de contacto para que puedan enviarme un mensaje si tienen alguna duda, pregunta o quieren colaborar en algo parecido. Estoy a la orden. Un placer y bueno, pues les dejo el micrófono para que puedan participar y con gusto resolvemos dudas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Y, ajá, como usted decía, pueden realizar preguntas, ya sea de manera, bueno, por voz o si gustan igual en el chat y pues los voy leyendo. Como gusten, compañeros, pero ajá, hagan sus preguntas.